Una operación o ataque de falsa bandera es un acto militar realizado por un país contra sí mismo o alguna otra nación, generalmente mediante el uso de soldados o vehículos con insignias o uniformes apócrifos, de manera que pueda culparse a alguien más de haber realizado dicho ataque, usualmente para justificar una declaración de guerra. Originado en el siglo XVI para referirse en ese entonces a buques pirata que navegaban con banderas de algún país en particular, para ocultar su verdadera identidad, el término falsa bandera hoy se aplica también para cualquier soldado, navío, avión o vehículo terrestre que finja pertenecer a una fuerza armada que no le corresponde, para así culpar a esta última de cualquier acto cometido. Pero, ¿sabes exactamente cómo funcionan estos ataques y qué ejemplos históricos existen? Bienvenido a la Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy te contaré todo acerca de los ataques de falsa bandera. Empleados desde hace décadas como medios ilegítimos de engaño internacional, diseñados para darle a la nación perpetradora el pretexto ideal para reprimir a sus enemigos domésticos, o atacar e invadir a algún país extranjero, las operaciones de falsa bandera, no obstante, pueden ser consideradas legales en algunos ámbitos y bajo ciertas condiciones. Sin embargo, esto solo aplica siempre y cuando dichas maniobras se apeguen a las leyes internacionales de la guerra, usualmente no cuando se usan para inculpar a otra fuerza armada de un ataque, sino más bien cuando su objetivo es proteger a los elementos militares portadores del engaño, de manera que pueda evitarse su identificación fuera del combate. Por ejemplo, cuando se trata de guerra marítima, las operaciones de falsa bandera son consideradas permisibles de acuerdo con las leyes de la guerra, siempre y cuando la bandera apócrifa sea retirada del buque en cuestión antes de cualquier tipo de enfrentamiento. De hecho, durante ambas guerras mundiales, no era raro ver a cruceros auxiliares de distintas nacionalidades empleando esta treta, así como a los llamados buques Q, que no eran más que navíos mercantes fuertemente armados con cañones ocultos, de manera que atrayeran a los submarinos enemigos bajo una apariencia y bandera engañosas, para después retirar esta última y atacar con sus armas camufladas. De la misma forma, los navíos mercantes de la época también operaban con frecuencia bajo banderas falsas, para evitar ser atacados por el enemigo, e incluso se dio el caso en que dos cruceros auxiliares de distintas nacionalidades, uno británico de nombre RMS Carmania y otro alemán llamado SS Cap Trafalgar, terminaron con una apariencia prácticamente idéntica, habiendo sido el Trafalgar alterado en su exterior para verse igual al Carmania, y así despistar a su enemigo. Cabe destacar que en este caso la tripulación del buque británico descubrió el engaño y hundió a su gemelo ilegítimo algunos meses después, el 14 de septiembre de 1914, durante la batalla de Trindade. Ahora bien, otro ejemplo histórico de una operación naval de falsa bandera, pero exitosa, corrió a cargo del carguero armado alemán Cormorán, que en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, logró hundir al crucero ligero australiano HMAS Sydney, después de acercarse a él fingiendo ser un carguero holandés, para posteriormente sorprenderlo con un devastador ataque a corta distancia. Finalmente, también en la Segunda Guerra Mundial, durante la famosa Operación Chariot británica, que acabó con el dique seco alemán de San Lázaro en Francia, el destructor obsoleto HMS Campbelltown fue modificado para parecerse lo más posible a un buque torpedero alemán, lo que permitió a sus tripulantes acercarse a menos de 3 kilómetros del dique antes de que los defensores alemanes se dieran cuenta del ataque. La incursión subsecuente, así como la explosión del buque disfrazado en falsa bandera y cargado con explosivos, resultó en la destrucción de la más importante instalación naval alemana en Francia, y obligó a que los grandes navíos de guerra alemanes, como el acorazado Tirpitz, tuvieran que navegar más de 1000 kilómetros de recorrido adicional hacia el norte en caso de requerir alguna reparación. Ahora bien, de manera mucho más breve, aunque no por ello menos puntual, las reglas y prohibiciones sobre el uso de tácticas de falsa bandera en la guerra aérea
fueron acordadas entre diciembre de 1922 y febrero de 1923 por un jurado de La Haya, entre las cuales se hizo mención de los siguientes dos artículos. Número 1. Cualquier aeronave de guerra debe tener en su exterior marcas claramente visibles que indiquen su nacionalidad y su naturaleza militar. Y número 2. Queda totalmente prohibido el uso de cualquier marca falsa o apócrifa en el exterior de un avión de guerra. Ahora bien, aunque estos dos artículos nunca fueron incorporados legalmente dentro de tratado internacional alguno, todas las naciones firmantes de los convenios de La Haya y de Ginebra oficialmente observan su cumplimiento como parte del marco legal de dichos convenios, dentro del más amplio contexto de las leyes internacionales de la guerra. En otras palabras, está totalmente prohibido, por acuerdo internacional, el uso de cualquier tipo de táctica o estratagema de falsa bandera en el ámbito de la guerra aérea, ya sea de forma pasiva durante el tránsito de rutina o activa en un enfrentamiento. Finalmente, cuando hablamos de guerra terrestre, las operaciones de falsa bandera, de manera muy similar a como sucede en la guerra naval, sí pueden ser consideradas aceptables cuando se realizan bajo ciertas condiciones, principalmente cuando el engaño está enfocado en la protección de tropas o vehículos en tránsito, sin ningún tipo de combate de por medio. Asimismo, dicho engaño deberá ser retirado por completo antes de entrar en un enfrentamiento. Ahora bien, un ejemplo claro de este tipo de estrategia fue el del coronel austriaco Otto Skorzeny durante la Segunda Guerra Mundial, cuando durante la Operación Grave de las Fuerzas Armadas alemanas, sus hombres se infiltraron en las líneas aliadas vistiendo uniformes estadounidenses. Bien, aunque Skorzeny fue juzgado después del conflicto como posible criminal de guerra por dicha acción, el tribunal militar estadounidense a cargo de su caso finalmente determinó que el acto del coronel había sido legal, pues sus soldados, aunque se habían desplazado vestidos de aliados, nunca aprovecharon dicha treta para entrar en combate, sino que únicamente la utilizaron para pasar desapercibidos en sus movimientos. De hecho, ya desde aquel entonces, el Manual de Campo del Ejército estadounidense para combate sobre tierra especificaba, en su párrafo 43, que el uso de banderas nacionales, insignias y uniformes enemigos a manera de engaño estaba permitido, pues esta acción no se consideraba inapropiada por los convenios de Ginebra y de La Haya. Sin embargo, dicho manual también mencionaba, muy claramente, que tales banderas, insignias y uniformes debían desecharse sin excepción antes de un combate. Ahora bien, algunos de los más representativos usos ilegales de tácticas de falsa bandera en la historia fueron los siguientes. En septiembre de 1931, como preludio a la guerra chino-japonesa, los oficiales Suemori Kawamoto y Seishiro Itagaki del Ejército Imperial de Japón, junto a varios de sus colegas y sin conocimiento del gobierno japonés, volaron una sección de la línea ferroviaria del sur de Manchuria en territorio chino, para culpar del acto a supuestos disidentes de aquel país, y con ese pretexto lanzar una invasión a gran escala de dicha región, en donde poco después Japón establecería el estado títere de Manchukuo. A este evento se le conoce de manera oficial como el Incidente de Mukden. Menos de 10 años después, el 31 de agosto de 1939, la invasión alemana de Polonia, que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial, inició como represalia a un supuesto ataque polaco contra una estación de radio alemana, que no obstante había sido realizado por oficiales de la SS vestidos con uniformes polacos. Conocido como el Incidente de Gleiwitz, o también como la Operación Himmler, en referencia a su autor intelectual, este autoataque de falsa bandera estuvo acompañado del asesinato de varios prisioneros del campo de concentración de Dachau, cuyos cuerpos fueron abandonados en el área vestidos con uniformes polacos para aparentar ser agresores caídos por las armas de los defensores alemanes. Mencionado al día siguiente por el gobierno alemán como una de las 21 supuestas agresiones polacas que habían provocado la guerra, el incidente de Gleiwitz pasó a la historia como el primer acto oficial de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Finalmente, también durante dicho conflicto, el 26 de noviembre de 1939, la Unión Soviética se atacó a sí misma al bombardear uno de sus puestos militares en la aldea rusa de Maynila, para después culpar de ello al fronterizo país de Finlandia y, con dicho pretexto, comenzar la Guerra de Invierno. Con poco más de 3 meses de duración, pero resultando en la pérdida de hasta 26.000 soldados finlandeses y entre 130.000 y 170.000 soviéticos, este conflicto terminó con la entrega de los territorios de Sala y Karelia a la Unión Soviética, aunque también derivó en una de las más vergonzosamente desastrosas campañas para dicho país, con una tasa de bajas de 5 a 7 soldados soviéticos por cada finlandés. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.